Saludos a todos, soy Antoni Casasempere y hoy tengo el gusto de hacer el primer taller de presentación de las nuevas herramientas del programa MassQDA 2022. Salió ayer mismo, por tanto hoy vamos a tener nuestro primer taller en el que voy a presentaros todas las novedades principales que tiene el programa y en concreto nos vamos a detener en la nueva herramienta TeamCloud para trabajo colaborativo en línea. Este taller lo vamos a grabar y se subirá al canal de YouTube de MassQDA. Bien, antes de empezar, como siempre, vamos a ver una tabla de contenidos con todas estas novedades para hacernos una idea de todo lo que ha evolucionado el programa de una versión a otra. En primer lugar, vamos a estar a partir de los próximos días realizando talleres. La semana que viene tenemos 2. Y en concreto, hoy empezamos con TeamCloud, la herramienta de trabajo colaborativo, y el lunes seguiremos con el gráfico de comparación de perfil. Luego tenemos cómo el programa ahora puede importar comentarios y resaltados desde Word al propio programa. Una nueva herramienta de resúmenes para los códigos y resúmenes para los documentos se ha implementado dentro del procedimiento. Y luego tenemos una herramienta muy interesante, muy chula, que se llama Pregunta, Tema, Teoría, en la que nos va a permitir realizar mejor los resultados de nuestra investigación. Partiendo de la pregunta de investigación, es como un asistente en el que podemos integrar toda la información relevante para los resultados. También tenemos un nuevo explorador de palabras y una matriz de palabras implementadas para explorar el material y hacer recuentos en todas las partes del programa. Seguiremos los talleres avanzando cómo importar grupos focales, ya que se ha implementado una nueva herramienta para hacer más fluido este procedimiento. Y luego también la herramienta de trabajo con cuestionarios también ha sufrido ventajas, implementaciones en las que podemos hacer más fluido el proceso de trabajo con los datos cuantitativos y cualitativos de estas encuestas en nuestra investigación. A partir de ahora se pueden parafrasear archivos de vídeo, podemos aprovechar esta ventaja de parafrasear en los datos multimedia. Y también hay muchísimas más funciones adicionales que iremos viendo las próximas semanas, como nuevas posibilidades de exportar, el nuevo sistema de emoticódigos, mejoras en el flujo de codificación, etcétera, etcétera. Como les comentaba, todo esto lo voy a repasar en el día de hoy y me centraré especialmente al finalizar con la herramienta de trabajo colaborativo, trabajo en equipo TeamCloud. Bien, vamos a empezar a ver qué es TeamCloud, vamos a darle un vistazo. Es un complemento de pago para el trabajo en equipo, hasta 5 miembros. Normalmente hay una persona que es el responsable del equipo y puede invitar hasta 4 personas. Solo paga el responsable del equipo y los otros 4 miembros del equipo de investigación es gratuito. La idea es compartir los archivos del proyecto de MassQDA en un entorno seguro que facilita MassQDA y luego cada persona puede analizar los datos desde su casa, offline, es decir, tú te descargas lo que te envía el responsable y luego, pues, en tu entorno tranquilo lo analizas según el protocolo de trabajo en equipo y lo vuelves a subir para el equipo y así se van iniciando diferentes ciclos de análisis. La ventaja es que MassQDA organiza las comunicaciones y los archivos, es muy sencillo, entonces colaborar soluciona en gran medida el problema que había en las organizaciones en los grupos de investigación cuando se tenían que compartir proyectos, procedimientos y no quedaba claro, no se establecía a lo mejor desde el principio un protocolo de trabajo colaborativo. Básicamente es eso. Ahora, cuando termine de presentar el resto de funcionalidades nuevas que tenemos, pues volveremos a
a TeamCloud y profundizaremos un poquito más en el día de hoy en qué funciona. Bien, otra de las grandes novedades es un gráfico de comparación de perfiles. Perfiles pueden ser de casos, de unidades de análisis. En el ejemplo que yo opté para presentarlo, pues lo que cogí fueron conjuntos de documentos por la variable sexo. Entonces seleccioné pues estos conjuntos del proyecto habitual con el que trabajamos de tutorización emocional y puedo ver las discrepancias que había en este gráfico comparativo entre las respuestas de los participantes masculinos y femeninos. Veremos en concreto el lunes, en el taller del lunes. La semana que viene tenemos lunes y miércoles. Ahora hablaremos de los talleres preparados que hay. Luego también tenemos la posibilidad de importar comentarios y resaltado que tengamos en Word. A veces era interesante trasladar el trabajo que habíamos hecho con estos comentarios y los subrayados, el resaltado con marcadores de colores. Ahora, automáticamente, cuando se importa un documento de Word a MassQDA 2022, convierte en memos los comentarios, como estamos viendo, y codifica con colores, con códigos con el nombre del color, los fragmentos. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Otras de las ventajas que a veces se había reportado que eran necesarias implementar era tener un resumen de documento y tener también un resumen de código. Los resúmenes de documento era una herramienta que a veces hacíamos con los memos de documento, pero dentro de la literatura de Guccard el resumen de caso es un aspecto muy importante. También para utilizar los resúmenes, la propia herramienta de resúmenes, se implementó la idea de resumen de código, de tal forma que estos dos resúmenes adicionales de concepto, de tema y de caso se implementan en la estructura de trabajo de los resúmenes y las tablas de resumen que tenemos en las herramientas de análisis con MassQDA. Por tanto, podemos ver cómo se ha añadido este campo de resumen de documento y este campo de resumen de código dependiendo si estamos hablando de casos o de temas, ¿de acuerdo? También abordaremos en otro taller estas posibilidades dentro de estas novedades que el programa nos ofrece desde el día de ayer. Tenemos la herramienta, una de las que más me gusta a mí, la de preguntas, temas y teorías. Yo, como la del TeamCloud de trabajo colaborativo, pues como tampoco suelo colaborar mucho en ese sentido, pues la que más ilusión me hace es esta. Ya estoy investigando a ver qué posibilidades tenemos. La herramienta se llama Pregunta, Tema, Teoría y es una herramienta en la que, mediante una serie de pestañas, tenemos aquí, primero introducimos el título de investigación, cuál es el tema, cuál es la pregunta de investigación, y luego vamos vinculando los códigos relacionados con esa investigación, los segmentos más destacados, si hemos hecho tablas de resumen, los memos relacionados, las herramientas visuales, mapas conceptuales de MaxMap. Vamos añadiendo todos los elementos que nos interesan. Al final de todo tenemos una pestaña que me la he saltado y es de las más importantes. Tendría que haberle dicho a este recuadro que se quedara en el fondo. Pues al final de todo tenemos una pestaña que es la de integración, en la que nos va a ayudar mucho a entender mejor los resultados de nuestro estudio. Bien, una de las posibilidades es exportar un informe con toda la información que hayamos integrado en esta herramienta. Es una herramienta realmente interesante desde el punto de vista de lo que es el diseño de la investigación, el análisis de los datos y lo que es el desarrollo metodológico, el propio proceso metodológico del estudio. Bien, otra de las herramientas que tenemos disponibles es el explorador de palabras, lo tenemos en la parte izquierda. Es una herramienta súper interesante en la medida que le dices la palabra tiempo y te busca la palabra tiempo en todos los sitios del proyecto, ya sean códigos, ya sean memos, documentos. Entonces es completamente interactiva, cada uno de estos paneles haciendo clic podemos ver la lista de los objetos, podemos codificarlos
y es realmente útil a la hora de entender, tener una visión global de lo que es un aspecto concreto, que en este caso, en el ejemplo, sería el tiempo en lo que es nuestro proyecto de investigación. La otra herramienta interesante que se ha implementado es la matriz de palabras. La matriz de palabras simplemente la tenemos en el menú Max Dictio. Es otra herramienta más de análisis de contenido cuantitativo. Podemos introducir una serie de términos que nos interesen. Por ejemplo, vinculándolo con el tema del análisis documental bibliográfico, podríamos vincularlo a las palabras clave que hay en los artículos. Entonces podemos poner todas estas palabras clave y lo que hace la matriz de palabras es indicarnos cuántas veces aparece en cada uno de los documentos, ordenado todo en una tabla que se puede organizar, clasificar y exportar para tratamientos posteriores. ¿De acuerdo? El tratamiento léxico son dos herramientas que se han implementado con el programa MASCUDEA 2022. Luego, otra herramienta que tenemos implementada son los grupos focales. Los grupos focales importábamos y teníamos el problema de que si habíamos escrito, por ejemplo, el seudónimo de uno de los participantes, María, por ejemplo, sin el acento en la transcripción del grupo, pues duplicaba el nombre y claro, creaba un nuevo participante dentro del proceso que hace el programa. Con este nuevo asistente, lo que vamos a hacer es elegir cada uno de los participantes que se van a registrar y codificar. Y si vemos que María con acento y sin acento aparece, pues podemos decirle que ambas se incorporen a la codificación que hará de María, que lleva el acento, que es la correcta. ¿Verdad? Podéis ver que también hemos añadido la posibilidad de incluir la localización y la duración o cualquier idea que queramos añadir en el perfil como una posibilidad para codificarla en los grupos focales. Y este sería básicamente de momento el avance que se ha producido a la hora de gestionar los grupos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo. Tenemos también la herramienta que utilizábamos cuando estábamos trabajando encuestas, cuestionarios. La categorización de datos de encuesta ahora se ha mejorado, el flujo de trabajo se ha mejorado, pero también se han añadido nuevas posibilidades a esta herramienta. Esas posibilidades las podemos ver en la posibilidad de buscar y autocodificar, ¿de acuerdo? Desde dentro de las respuestas podemos buscar y autocodificar con el diccionario. El diccionario sabemos que es el diccionario que hay en Max Dictio. Se puede crear un diccionario de los términos que nos interesan. Entonces ahora podemos buscar y autocodificar o autocodificar con el diccionario. Podemos acceder al diccionario, ¿de acuerdo? O esas preguntas, esas respuestas que tenemos en las encuestas, podemos analizarlas directamente en Stats, ¿de acuerdo? Las posibilidades han aumentado en esta herramienta de gestión para aquellos que trabajamos con cuestionarios, con preguntas abiertas y cerradas. La interacción entre ambos flujos metodológicos ahora es mucho más acertada y mucho más suave. Bien, seguimos recorriendo las herramientas nuevas del programa. Ahora tenemos la posibilidad de parafrasear los archivos multimedia, los archivos de vídeo. Tenemos la posibilidad de, antes podíamos añadir códigos y memos sin problema, pero ahora podemos incorporar esta herramienta de análisis que son las paráfrasis a estos documentos multimedia. Antes no se podía hacer y ahora sí que tenemos y nos van a aparecer en la tabla de categorizar paráfrasis, también nos van a aparecer estos fragmentos que hayamos parafraseado. Seguimos viendo algunas de las más de 50 novedades que hay. Yo he elegido las que más me llaman la atención, pero hay muchas más, muchas cosas que se han mejorado. Otra de las cosas que se han mejorado es el sistema de emoticódigos. Ahora aparece más los que tenemos en el móvil, en el teléfono móvil, y tenemos gran variedad de miles de emoticódigos que podemos utilizar para aplicar a nuestra investigación
de diferentes tipos. Son los modecódigos, ahora cuando al final también hablaré qué pasa cuando actualizas de 2020 a 2022 o cuando haces un download, cuando bajas de versión del 2022 al 2020, ahora luego lo comentaremos, pero principalmente es que se han añadido gran cantidad de emoticódigos a lo que es el programa. Luego tenemos algunas mejoras en lo que es el flujo de codificación. Ahora, cuando introducimos, le introducimos crear un nuevo código, ahora el programa lo que va a hacer es buscar del sistema de códigos todos los códigos que son similares, evitando duplicaciones de códigos. Nos aparece bajo una lista y podemos elegir con los que ya aparecen o introducir uno nuevo. Así comprobamos que el que estamos introduciendo exactamente no lo habíamos utilizado ya. En concreto, yo ahora estoy haciendo un trabajo con MassQDA y cuando ya llevas cientos de códigos diferentes, aunque los vas categorizando y más o menos ya en tu cabeza está donde está cada uno, siempre es útil tener una herramienta como esta que te permite explorar los códigos que tienes ya y comprobar que era una herramienta que hacía tiempo que se echaba en falta, todo hay que decirlo. También a la hora de cambiar la extensión de los segmentos, podemos ver cómo se han añadido esas bandas a lo que es el segmento. Es mucho más fácil arrastrar y redimensionar lo que es la extensión de la acotación del segmento cuando estamos codificando. Simplemente con esta barra ahora es mucho más sencillo. Estas son del flujo de codificación las que he elegido yo que me llamaban más la atención. Y luego tenemos diferentes posibilidades para nuevas exportaciones, como sacar del programa datos y continuar en el análisis en otro sitio. En concreto, en el menú informes tenemos perfiles de documento. Perfiles de documento lo que nos va a dar es una matriz, como la que tenemos en la parte inferior, donde tenemos todos los casos y las variables que hayamos seleccionado para que aparezcan. Y luego los códigos, ¿de acuerdo? Podemos ver el perfil de cada documento y las codificaciones que ha tenido con este comando, esta herramienta para exportar esta matriz. Si estamos en herramientas visuales, en el menú en concreto la matriz de relaciones de códigos, encontramos otro aspecto interesante. Cuando esa matriz de relaciones de código, que lo que hace fundamentalmente es buscar la concurrencia de las ideas, donde han concurrido las ideas que hemos utilizado para codificar el discurso de los y las participantes. Ahora, cuando queremos exportar esa matriz, se ha añadido la posibilidad de exportar la matriz de relaciones de códigos o matriz de adyacencia. La matriz de adyacencia son matrices que se utilizan en redes sociales. Yo, de hecho, cuando preparé la diapositiva, pues cogí Ucinet en concreto y pueden ver el resultado de la misma matriz de relaciones de código del proyecto, como quedaba un fragmento de ella en Ucinet. Por tanto, esa misma matriz de adyacencia me la llevé a Ucinet y pude trabajar con ella sin mayor problema para comprobar esa posibilidad. Lo digo por aquellas investigadores que trabajen el tema de las redes sociales y todo eso, pues ahora podrán exportar toda esta información a su programa de trabajo. Yo cogí Ucinet porque en mi entorno pues es uno de los más utilizados, o de los más antiguos, podríamos decir. Supongo que ahora habrán más modernos, pero como era el que me sonaba, pues fue el que instalé y con el que lo probé. Bien, luego han habido otras mejoras ya no tan llamativas, pero bueno, ahora podemos rotar un documento PDF dentro de MassQDA. Tenemos aquí el icono en la barra del visor de documentos con el que se hace. Y luego se han añadido variables automáticas. Sabemos que las variables de documento automáticas son aquellas que aparecían con un cuadrado rojo a la izquierda del nombre. Las de usuario son las variables que tienen un cuadrado en azul. Pues bueno, de las que están en rojo ahora va a aparecer
la cantidad de páginas que tiene el documento, solo para PDFs, cantidad de párrafos, cantidad de frases, cantidad de palabras, cantidad de caracteres. Esto va muy bien pues, para la gente que está haciendo trabajos relacionados con la lingüística, y en concreto se me ha ocurrido una persona que le podía venir bien. Entonces, este tipo de variables pues podemos activar por variables, podemos hacer diferentes tareas al tener ya la posibilidad automática de que el programa ha segmentado toda la información, la ha clasificado por los diferentes valores de variable. Entre otras mejoras y funciones, en este caso al respecto de los memos, ahora los memos pueden tener pues el doble, el título puede tener el doble de longitud, si no me equivoco son hasta 120 y pico caracteres, antes eran solo 63. Y luego pues tenemos un procedimiento de auditoría para cuando se funden códigos. Si recuerdan, se añadía el paréntesis, el símbolo de suma entre paréntesis para indicar que se había fundido el código. Pero ahora se añade al memo del código la información de los otros códigos con los que se ha fundido previamente. Por tanto, tenemos un proceso de control, de seguimiento del proceso de integración, sobre todo cuando estamos en la etapa de recodificación, una etapa intermedia del análisis de los datos. Tenemos la posibilidad de exportar los memos que están dentro del documento en línea, es decir, tendremos nuestro documento y luego podemos exportarlo incluyendo los memos intercalados en el punto en el que los hemos incluido cuando los creábamos durante el proceso del análisis. Por tanto, tendremos el texto del discurso de los participantes y el memos intercalados en su sitio. Al respecto de otras mejoras gráficas o visuales, tenemos también varias opciones, ¿de acuerdo? En concreto, la matriz de relaciones de códigos. Ahora puedes organizar las columnas por los patrones de códigos. Tenemos aquí la posibilidad de organizarlo. Y luego muestra los resúmenes mientras se resalta uno. Si tenemos un resumen de código, por ejemplo, en este caso podemos ver que al pasar el ratón por encima sobre el nodo nos aparecía el documento, el código y los segmentos codificados. Pues bien, ahora si habíamos hecho un resumen nos va a aparecer también esa información. La nube de palabras, podemos autocodificar cualquier palabra de la nube directamente con el botón derecho del ratón, ¿de acuerdo? Antes podíamos agregarlo a la lista de exclusión, pues ahora podemos explorar en el explorador de palabras o autocodificar la palabra que nos interesa. Por ejemplo, pues la palabra tiempo, que era la que usaba yo en mi ejemplo por estar relacionada con el proyecto que solemos usar. Y luego en MaxDictio, las herramientas visuales, como hemos comentado, tenemos el visor de la matriz de palabras, que es lo mismo que les había comentado en otro momento, en el que introducimos los términos que nos interesa explorar y el programa nos da una visión de conjunto de todos aquellos documentos y la cantidad de veces que aparece ese término en todos ellos. Yo lo traslado al procedimiento de las revisiones de la literatura y todo eso lo encuentro bastante interesante. Bien, vamos ahora a centrarnos con lo que sería TeamCloud, que es la herramienta de esta tarde. Tenemos aquí he preparado un conjunto de diapositivas para intentar comunicar cómo funciona, ¿de acuerdo? Y ya que mostrarlo en la realidad requiere toda la infraestructura, estas últimas semanas estuve de beta tester probándolo con el equipo de Alemania y estuvimos haciendo todas las pruebas del procedimiento y eso, o sea que me lo trabajé bastante bien y pudimos ver cómo funcionaba todo el procedimiento y tal, y es bastante interesante. Yo creo que estas diapositivas van a ayudarnos a entender un poquito cómo funciona el programa. Bien, esta primera diapositiva es un resumen de todo el ciclo de análisis, ¿de acuerdo?
El responsable del equipo, la persona responsable, sube el proyecto a TeamCloud, proyecto en el que estás trabajando, lo subes, invita a los otros miembros a unirse al proyecto, los miembros se unen, los miembros del equipo se descargan el proyecto desde dentro de MassQDA y empiezan a trabajar con el proyecto siguiendo el protocolo de trabajo que se ha asignado. Los miembros del equipo, cuando terminan, suben su proyecto a TeamCloud y el responsable del equipo importa los archivos al proyecto principal. El procedimiento es el estandarizado, un trabajo colaborativo, pero ahora tienes el apoyo de TeamCloud. Y luego tenemos en esa parte final el responsable del equipo o finaliza el proyecto si ya lo ve bien o inicia un nuevo ciclo con nuevas instrucciones tal. Nosotros estuvimos hasta 5 o 6 ciclos probando y requete probando y viendo todos los dimes y diretes y la verdad es que está bien. Yo simplemente en las diapositivas he cubierto el primer ciclo. Vamos a ir viéndolo con un poquito más de detalle. Bien, cuando se sube el proyecto a TeamCloud, lo primero es que hay que acceder a TeamCloud. Es una página web con sus contraseñas y demás, ¿de acuerdo? Ahora en el cuadro de diálogo de bienvenida del programa de MassQDA 2022 tenemos en la pestaña de inicio a la izquierda mis proyectos con los que estamos trabajando en local y luego también tenemos otra pestaña para los proyectos en equipo, ¿de acuerdo? Pues bien, entramos dentro del menú TeamCloud que tenemos aquí y nada, cuando nos hemos autentificado ya aparece el proyecto que queremos abrir y con el que vamos a colaborar con nuestro equipo y subimos el proyecto para iniciar el ciclo, ¿de acuerdo? Entonces los miembros, vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿de acuerdo? Invitamos a los miembros del equipo, los miembros se registran en la página web como miembros, ¿de acuerdo? Y una vez registrado te puedes asociar al proyecto, ¿de acuerdo? Una vez que en esa página web te has asociado, recibes un correo, le das a unirte al proyecto y ya estás dentro del proyecto. Es decir, solo paga una persona, que es la responsable, y el resto puede trabajar hasta 5 personas. Hay una cantidad de gigas, no sé si son 5 o 10, ahora no lo recuerdo, de espacio para compartir en el proyecto que está asignado y se puede trabajar. Entonces, una vez que los tenemos dentro del equipo, se unen al proyecto, ¿de acuerdo? Se van uniendo y está dentro del proyecto y va avisando con un menú de la actividad que hay de las conexiones. Tú ya estás dentro y ves tu lado del proyecto y el responsable lo ve desde su lado, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, descargamos el proyecto desde dentro de MassQDA, vamos descargando y el programa nos va avisando, TeamCloud nos va avisando, estás conectado y te descargas lo que el responsable te ha subido. Y una vez que lo tienes descargado, el responsable también lo sabe y tú empiezas a trabajar, como veíamos en la primera diapositiva, empiezas a trabajar con las instrucciones que tienes. Trabajas en el proyecto como cualquier otro proyecto de MassQDA. Yo supongo, llevamos años hablando de todo esto en Alemania, el trabajo colaborativo en la nube, varias personas trabajando en el mismo proyecto, en un software tan complejo como es MassQDA, yo no lo he terminado de ver nunca. Yo lo más inteligente que veo es un procedimiento similar a este. Tú te has descargado el proyecto que te han mandado probablemente ya con los códigos y los documentos y tú trabajas. Trabajas localmente como miembro de ese equipo y cuando has terminado, pues subes tu proyecto, vas poniendo una nota para el responsable del equipo, dices, ya he terminado de codificar las entrevistas de las 7 a las 10 que habíamos comentado. Y el responsable del equipo, cuando lo recibe una notificación también, ¿de acuerdo? E importa los proyectos de los miembros del equipo, ¿de acuerdo? Los va importando y tienes un panel como el que estamos viendo con el menú en el que te va diciendo pues cuánta gente hay en el equipo,
quién ha subido, quién no, etcétera, etcétera. La persona responsable tiene un control sobre cómo está funcionando el proyecto y el trabajo que van haciendo los miembros del equipo. Bien, luego cuando el responsable tiene que importar los proyectos al proyecto principal, lógicamente, se han implementado una serie de asistentes que nos dicen la cantidad de objetos nuevos que hay creados y es muy sencillo detectar lo que una persona ha añadido o modificado. Luego yo he puesto las dos pantallas y pueden ver que se añaden diferencias y tú ves ya por encima, sin verlo en profundidad, el trabajo que se ha hecho. Y una vez que el responsable ha importado el proyecto, puede finalizarlo, ¿de acuerdo? Tenemos la posibilidad de exportar a un proyecto local y que quede el proyecto ya como definitivo, o el responsable inicia un nuevo ciclo de análisis dentro de TeamCloud y ese nuevo ciclo pues es el que va a permitir modificar o perfeccionar la codificación o hacer otros trabajos que se quieran hacer. Se cierra de esta forma el ciclo, se avisa a todo el mundo y vuelven a descargar el proyecto, se vuelve a repetir en bucle el procedimiento, ¿de acuerdo? Este sería básicamente el procedimiento de TeamCloud. Se trabaja localmente, pero MassQDA nos va a facilitar una plataforma en la que colaborar sea mucho, mucho más sencillo. Pues bien, si seguimos comentando estas novedades, como había avanzado hace unos minutos, si queremos pasar de 2020 a 2022, la única diferencia que vamos a encontrar es que los emoticódigos se van a transformar en los nuevos símbolos, ¿de acuerdo? Y ahora un segundito que tengo una pregunta. Bueno, tengo una pregunta de Daria muy interesante, muy interesante. Habría que tener preciso MassQDA 2022. Habría que tenerlo todos los miembros del equipo. Ahora estoy a punto de terminar, vamos a ver el programa y veremos que, claro, parte de TeamCloud, tú puedes trabajar localmente, pero ¿cómo puedes subir a través de TeamCloud el proyecto? No se podría funcionar con la herramienta TeamCloud si los dos miembros no lo tienen instalado. El trabajar localmente siempre se puede trabajar. Si tú le mandas de 2022, siempre lo hemos podido mandar. Y él de 2022 lo convierte, como vemos en la diapositiva. Pero claro, ya no puedes utilizar TeamCloud y otras funciones, como lo estamos viendo, se quedarían pues un tanto desajustadas. Los emoticódigos, al pasar del 2020 al 2022, quien los utilice se transformaría en un código normal con la palabra emoticódigo sonrisa. Y luego pasar del 2022 al 2020, bajar de versión, los códigos de texto en PDF se convierten a códigos de imagen, los emoticódigos se convierten en códigos normales, el código más el nombre, los títulos de los memos se acortan y los resúmenes de tema y caso, de código y documento, pues lógicamente desaparecen, ¿de acuerdo? No afecta mucho, pero claro, todo el entorno de TeamCloud yo sí que aconsejaría estar trabajando ambas partes con la misma versión. Incluso hasta con la misma versión, si uno no lo ha actualizado y el otro sí, pues en ocasiones nos puede dar problemas porque, como les comentaba, estuvimos haciendo la prueba y había que afinar mucho para que todo saliera bien en ese sentido. Nosotros también hicimos la prueba de sobrecargar el sistema, mandándole paquetes de cientos de megas de documentos, miles de códigos, decenas de miles de segmentos. Entonces estuvimos viendo testeándole realmente cómo funcionaba, pero cuanto más afinados estemos en la plataforma ambas partes, es mucho mejor. Bien, antes de pasar a mostrar el programa, ¿de acuerdo?
vamos a ver, literatura no tenemos nada. Manual de usuario de MassQDA 2022 ya está disponible. Yo ya me lo he bajado, son 700 y pico páginas para ir leyendo las próximas semanas. Y nada, los próximos talleres gratuitos que tenemos, pues vamos a hacer ahí una gran cantidad de talleres. En concreto, yo tengo ya planificados hasta finales de febrero. Y vamos a hacer un taller similar al de hoy, pero cada día vamos a centrarnos en una herramienta. La única que hemos hecho con diapositivas es TeamCloud, porque no es más complejo simular el procedimiento, pero con las otras ya pasaremos a practicar con ellas e iremos viendo cómo funcionan con el programa, ¿de acuerdo? Ya están publicados los talleres, les invito a unirse a ellos si es de su interés. Bien, vamos a ver el nuevo programa, vamos a ver qué aspecto tiene, ¿de acuerdo? Vamos a verlo aquí, aquí lo tenemos solo con este documento de presentación, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí el menú de TeamCloud, aquí tenemos para acceder, una vez que has accedido y te has registrado, pues ya te deja hacer todas las cosas con el programa, todas las cosas que estamos viendo. Y tenemos aquí en el menú de análisis, pues la herramienta que estábamos viendo de preguntas, temas, teorías. Vamos a echarle un vistazo. Funciona con crear hoja de trabajo, pues empezamos nombre de la hoja de trabajo, tema de investigación, pregunta de investigación y vamos ya empezando, vamos a simularlo. Hoja de trabajo 1, ¿cuál es el propósito? Estudiar las dificultades del alumnado. Pregunta de investigación. Segunda pregunta, etcétera. Y una vez que lo tenemos, pues entramos en este entorno muy interesante en el que podemos ver que tenemos es todo interactivo, podemos llevar los códigos y los que nos interesan, damos clic y a los que nos interesa vamos a hacerlo en vez de con este que está vacío, tengo también uno preparado con información. Bien, tenemos aquí un proyecto ya con datos. Volvemos a análisis, pregunta, tema, teoría. Vamos viendo y aquí tenemos. Este sería el que utilizaría para preparar las diapositivas. Pueden ver, crear nuevas hojas de trabajo para hacer, me imagino yo, diferentes versiones. El diseño en la investigación cualitativa es abierto, entonces podemos empezar con una hoja de trabajo y vamos teniendo una idea por dónde va ese resultado, pero podemos cambiar otra perspectiva y crear nuevas hojas. Entonces tenemos aquí la información de todos los códigos que nos interesan, en este caso sobre las soluciones a los problemas, y tenemos siempre en cada pestaña una zona inferior de integración. Importar segmentos, pues podemos importar los segmentos a esta zona y también introducir una información de integración. Lo mismo para las tablas de resumen, los menús relacionados que nos interesa, ¿de acuerdo? Simplemente lo vamos arrastrando y lo vamos viendo. Visuales. En cualquier herramienta visual haces clic y lo envías. Vamos a ver el proceso interactivo. Vamos a ver, por ejemplo, esto y ahora va con herramienta visual. Podemos decirle... Vamos a ver cuál utilizo. Vamos a ver aquí la nube de palabras. La nube de palabras, una vez que la tenemos aquí, aquí podemos ver el menú que antes agregamos a la lista de exclusión o ahora podemos autocodificar directamente o explorar en exploradores. Vemos aquí que este gráfico, si le doy a enviar, perdón, marco la nueva hoja y podemos ver cómo se ha incorporado el gráfico que queremos a la estructura. También tenemos una zona inferior para comentar cualquier
detalle que nos interese y vamos avanzando. Mapas conceptuales lo mismo, estamos en el mapa y le damos al botón y luego vamos a tener aquí el procedimiento de integración donde a partir de la información que hemos integrado antes podemos hacer una síntesis, una coda aquí al final. Luego cuando le damos a exportar hoja de trabajo, vamos a darle, va a introducirnos un índice, una tabla de contenidos, por eso nos confirma, nos pide que confirmemos. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, vamos aquí. Vamos a actualizarlo y aquí tenemos el informe, ¿de acuerdo?, de todo lo que hemos gestionado con la herramienta, ¿de acuerdo? Todos los códigos, los segmentos, tabla resumen si las hubiera, los memos y aquí tenemos pues, los gráficos que hayamos introducido, ¿de acuerdo? Esa sería ahí la integración, el procedimiento de integración que tenemos. Bien, esta sería básicamente esta herramienta y luego pues si queremos localizar algunas otras, pues en informes, perfil de documento, tenemos por ejemplo en herramientas visuales la gráfica de comparativa de perfil. Como pueden ver, el aspecto del programa no se sigue manteniendo, ahora tenemos en este color naranja. A mí me parece mucho más agradable que el azul que había antes. Y podemos ver que el aspecto principal es similar a lo que ya teníamos. Se puede trabajar muy cómodamente si ya conocemos el programa. Se puede trabajar muy cómodamente no hay despiste, no hay shock tecnológico, es decir, ha cambiado más QDA, ¿qué sucederá con mi vida? En importar lo mismo, pues ahora tenemos claramente estos dos comandos, convertir texto a transcripción de grupo focal y convertir texto. Antes estaban todos apiñados, ahora se les ha puesto un icono específico para ellos. Transcripciones de grupos focales han mejorado. Códigos, es todo el mismo aspecto, los memos sigue siendo igual, las variables tenemos lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos la lista de variables de documento, podemos ver las novedades, cómo se han añadido páginas PDF, párrafos, frases, palabras, caracteres, se han añadido las variables que teníamos por defecto, las de sistema, que son las que tienen el cuadro en rojo, y las que tienen el cuadro azul son las de usuario, ¿de acuerdo? El aspecto en análisis, siempre donde más cosas hay, pues pregunta, tema, teoría, que a mí me gusta mucho porque me ayuda a centrarme en el diseño. Luego tenemos el explorador de palabras, ¿no? Vamos a verlo. Podemos buscar en el explorador de palabras, pues, problema, ¿no? Vamos a decirle que la busque. Y está buscando el término problema, pues en los documentos han contado 33, en los 33 hallazgos en total, 14 en documentos, 2 en grupos, 3 en conjuntos. Y luego la frecuencia de ocurrencia, en qué documentos aparece más. ¿De acuerdo? Podemos tener los documentos en los que aparece más, combinaciones de palabras, también vemos las combinaciones posibles en los memos, en los resúmenes, los códigos más frecuentes que lo incluyen la palabra, los contextos de la palabra. Es una herramienta también bastante interesante para ver todas las posibilidades que tiene un término en concreto. Por supuesto, si hacemos clic en cualquier, nos aparecen los 33 resultados y, por supuesto, podemos verlos, como siempre, en su contexto y, como siempre, podemos codificar como código, codificar con un código existente. Entonces, podemos ver, es totalmente interactivo. Más frecuentes, pues hacemos clic y nos aparecen en el documento en cuestión. Si hacemos clic aquí, pues nos centramos en ese documento.
Es una herramienta bastante interesante. Tenemos las opciones avanzadas para configurar los caracteres de separación, palabras del contexto, ¿de acuerdo? Opciones del idioma, esto ya es más para japonés y todo esto. Y ese sería el explorador de palabras. Si queremos, ya que estamos en este punto, ver la matriz de palabras, entonces tenemos que ir a Max Dictio, tenemos el visor de la matriz de palabras. Y aquí introduciríamos, buscar elementos del diccionario, buscar elementos de la lista de inclusión o estos elementos de búsqueda. Podemos pedirle que busque todos estos elementos en los documentos y desmarco esto y ya le puedo. Entonces me va a ofrecer una visión de todos los documentos del proyecto. Podemos ver la cantidad de veces que aparece. Lo tenemos aquí, todas las palabras que nos interesan y le podemos ver su distribución en esta matriz a lo largo de los documentos que tengamos en el proyecto. También es interesante, sobre todo desde el punto de vista, como comentaba, del análisis bibliográfico. Cuando estamos trabajando con literatura podemos utilizar las palabras los términos de las palabras clave que hay en los artículos al principio y podemos hacer una comparativa en los diferentes artículos. Otras herramientas más que tenemos de momento implementadas, porque hay muchas más en camino, no puedo decir gran cosa, pero tenemos otras herramientas, vamos a ver, por ejemplo, la paráfrasis, tenemos aquí la paráfrasis, aquí tenemos la posibilidad de los vídeos, ¿de acuerdo? Activamos el icono de la paráfrasis, entonces parafraseamos el fragmento, ¿de acuerdo? Y queda añadido y a la tabla, a la herramienta de categorizar paráfrasis, queda, si queremos utilizar en este caso las paráfrasis, podríamos hacerlo sin mayor problema y quedaría anclado. Luego, cuando entráramos en análisis, paráfrasis, ¿no? Categorizar paráfrasis, nos aparece la tabla y podríamos ver aquí el fragmento. Y al hacer clic, pues estamos viendo cómo nos lleva al fragmento de vídeo. Bien, yo creo que por hoy vamos a dejarlo en este punto y vamos a abrir el turno de si tienen alguna pregunta o algún comentario pues, o algo en concreto que quieran que vea, pues lo vamos a dejar aquí en este punto y seguimos el lunes. El lunes tenemos otro. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Pueden utilizar los micrófonos si lo desean. Está muy bien, a mí me ha gustado mucho, funciona bastante fluido, pueden ver cómo está todo bastante bien integrado y simplemente es elegir si alguna de las herramientas que ha implementado nos interesa, explorarlo un poco más, pero complejidad no tiene ninguna. Si vemos, por ejemplo, las herramientas visuales, lo que sería la gráfica comparativa de perfil, que estábamos comentando también, la gráfica comparativa de perfil. Seleccionaremos los documentos, tenemos documentos individuales, podemos seleccionar los que nos interese, vamos seleccionando o seleccionamos conjuntos o grupos, no hay problema, tenemos aquí, seleccionamos los códigos, podemos seleccionar los que interesen, por ejemplo todos, y luego también podemos seleccionar variables, dependiendo si queremos la perspectiva de los hombres, de las mujeres, saben que siempre luego nos va a dar cada perfil, podemos ver cada participante, es interactivo, al hacer clic podemos ver cómo es muy sencillo, muy intuitivo de manejar, la verdad.
Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, si os parece, vamos a dejarlo en ese punto. Continuamos el lunes trabajando con el programa y continuamos viéndolo. Muchísimas gracias por la atención a todos y nada, el lunes que viene seguimos con el trabajo explorando las posibilidades.